Sabe, hoy es en la liturgia de la iglesia. Hoy es un día en particular importante porque justamente este domingo es cuando se celebra el día del Pentecostés. El día del Pentecostés forma parte de las experiencias en la vida de la iglesia. Es importante por una razón, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, se narra que en un día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, si usted empieza a hacer la cuenta, se va a dar cuenta que hace 50 días estuvimos celebrando la resurrección de Jesús. 50 días después de la Pascua es entonces la fiesta del Pentecostés. Uno de los eventos importantes de esa época es justamente recordar que la presencia del Espíritu de Dios vino a morar para nosotros. Entonces las iglesias, a partir de hace muchos años, hace varios siglos atrás, empezaron a recordar que la época del reino justamente iniciaba con la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Le invito a que oremos y pidamos juntos la dirección de Dios. Padre, gracias por la presencia tuya. Gracias por la oportunidad que nos das para poder estar aquí reunidos. Hemos venido, Señor, también porque queremos no solamente adorar, sino aprender de ti. Guíanos tú, Señor, en ese tiempo, para que la presencia de tu Espíritu sea la que nos muestre el rumbo, las acciones que cada uno de nosotros hemos de hacer en el nombre tuyo. Te pedimos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 del Evangelio de Juan tiene un escenario muy importante. Por eso quiero invitarle a que leamos juntos este pasaje. Ustedes lo tienen en la pantalla, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leer solamente el versículo 5, ustedes lo tienen en la pantalla, leamos juntos. El discípulo que sigue unido a mí y yo unido a él es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Sabe? El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El Evangelio habla acerca de esto. Habla acerca de la relación personal para con Dios, pero también nos da una razón de por qué cada uno de nosotros hemos de estar unidos juntamente a Cristo. Entonces, eso, al estar considerando ese texto, me llevó a tratar de buscar, decir, bueno, ¿cuál es el papel que Dios le ha asignado a los cristianos en este mundo? ¿Sabe? Todos los cristianos estamos aquí por alguna razón. La presencia de Dios en nuestra vida tiene que ver con algo que tiene como propósito lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, hice esto, y usted lo puede hacer seguramente. Estaba tratando de ver cuál es el papel o cómo es que se interpreta el cristianismo en nuestra vida, y entonces puse en un explorador la palabra cristianos, puse imágenes, puse ahí la palabra cristianos, y entonces cuando le di clic me di cuenta que lo que aparecía en pantalla mayoritariamente eran imágenes de gente en un culto, adorando, sirviendo, particularmente en algunas ocasiones, la mayor parte eran imágenes de gente con las manos levantadas, orando, y en algunas ocasiones incluso, no muchas, pero había incluso gente leyendo la Biblia. Me llamó la atención por esto. La Biblia realmente no dice, como un mandato de Dios expreso para toda su iglesia, vengan al templo y adoren. Realmente el movimiento de Jesús es algo totalmente distinto. Quiero que vea este texto, porque ese es justamente el mandato que Jesús le encomendó a su iglesia. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, vea el texto dice, ahora vayan, no dijo vengan. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si las palabras de Jesús son vayan y hagan discípulos, los cristianos hacemos algo precisamente que pareciera todo lo contrario? Quizás haya algún asunto que tenemos que aclarar, y de eso, ¿sabe? Una frase en la antigüedad era esta que ustedes tienen en la pantalla. Esta frase decía simplemente, ustedes están reunidos para adorar, pero están dispersos para servir. Era una forma clásica
de cómo en las iglesias desde más o menos siglo XVI, siglo XVII, empezaron a usar esta frase para tratar de equilibrar cuál es nuestra idea del ser cristianos. Es decir, nos reunimos, ¿sí?, para adorar, pero también estamos dispersos para servir. Entonces lo que ocurre es de que no solamente es venir a adorar, cantar, etcétera, ofrendar, no solamente es eso, sino que se trata también de salir y de servir. Esto ocurre porque en la Biblia hay un equilibrio entre ambos elementos. De hecho, las enseñanzas de Jesús particularmente están enfocadas en dos grandes cosas, en dos grandes temas. Por un lado, el gran mandamiento, y por el otro lado, la gran comisión. Esos dos elementos componen el equilibrio que Jesús enseñó. Es decir, el gran mandamiento habla básicamente de adoración. Ama a Dios con todo lo que eres, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Todo lo que tú eres debe estar destinado a amar a Dios. Entonces, amamos a Dios y tiene que ver justamente con eso. Amar a Dios por sobre todas las cosas. En el otro lado, la gran comisión implica justamente la idea del servicio. Vayan y hagan discípulos míos. ¿Se da cuenta? Ahí hay un equilibrio ya. Ahí es donde no solamente se trata de equilibrio, sino de algo más interesante. Se trata de armonía. Entonces, ¿nos reunimos para adorar? Sí. Pero no solamente la vida de los cristianos consiste en adorar. La vida de los cristianos también consiste en servir. Y entonces podemos enfocar que cada uno de los dos asuntos, uno tiene que ver con adorar y el otro tiene que ver con el servicio. Cuando hacemos ambas partes, entonces nosotros lo que hacemos, estamos cumpliendo totalmente con la enseñanza de Jesús. Entonces, nos reunimos para adorar, porque cuando adoramos, venimos, encontramos la inspiración necesaria, pero no para quedarnos aquí, sino para salir. ¿Sabe? Esto me recuerda a una escena interesante en el ministerio de Jesús. Jesús en un momento llama a 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, y en ese momento ellos pueden percibir la gloria de Dios. Un momento de muchísima intimidad. Y quizás ellos estaban un poco tentados a decir, oye, quedémonos acá. Pero Jesús les dice, no, descendamos del monte, porque el servicio es lo que está pendiente. Entonces, adquirimos inspiración, venimos, aprendemos, pero no es para quedarnos aquí, sino que el momento de comunión es justamente para que nuestra vida sirva en la ciudad donde Dios nos ha colocado. Entonces, si regreso al texto de Juan capítulo 15, verso 5, la primera frase que dice que estemos unidos. Usted lo puede seguir en su boletín y tiene usted el bosquejo ahí. Unidos a Cristo, porque la unidad con Cristo es nuestra más importante relación que nosotros tenemos, la más importante de todas. Quiero que consideres esto porque es muy muy valioso. Mira, de pronto para los que estamos casados, algunos pensamos que nuestra relación con mi esposa es la más importante. Y si lo valoro bien, puedo pensar en esto. La verdad es que llevo más tiempo viviendo con mi esposa que el tiempo que viví con mis padres. Con mis padres viví, no sé, tal vez hasta los 20 y tantos años, y llevo mucho más tiempo viviendo con mi esposa. Incluso, en algunos pensarían que, bueno, la relación con mis hijos, bueno, mis hijos vivieron algún tiempo conmigo, ya no viven conmigo. Ya cada uno de ellos tiene su casa aparte. Entonces uno pensaría, bueno, de esas relaciones, seguramente la más importante debería ser la relación con mi pareja, con mi esposa. Pero no es cierto. Antes que la relación con mi esposa, está la relación que yo guardo con Cristo. Si mi relación con Cristo está bien, las demás relaciones van a funcionar. Si tu relación con Cristo no está caminando bien, es cuestión de tiempo, pero vas a meterte en problemas. Simplemente es eso, es cuestión de tiempo, pero un día vas a tener problemas. Por eso incluso en las relaciones de pareja es importante que los dos caminen en el mismo camino. Aunque suene redundante, los dos tienen que estar en Cristo, porque si no es así, los valores tuyos van por un lado y los valores de tu pareja van por otro lado. Y entonces más tarde o más temprano va a haber conflictos. Por eso es importante de verdad en la relación de pareja que todos caminemos ahí. Entonces la unidad con Cristo es esencial. Eso de verdad es esencial. Ahora, a partir de ahí van a fluir las demás relaciones.
y van a fluir de una manera sana, agradable, próspera, si yo estoy primeramente en Cristo. La primera relación tiene que ver conmigo mismo, entonces la segunda realmente. Entonces voy a estar bien conmigo mismo si primero estoy con Cristo. Hay gente que no se soporta ni a sí mismo. No están contentos con ellos solos. Están solos y ya están hasta peleados con ellos mismos. Entonces la primera parte tiene que ver con sanidad interior. ¿Sabe? Primero Dios tiene que sanar nuestro interior. Tiene que sanar nuestra mente, nuestras relaciones. Tiene que sanar mis emociones. Es más, en muchas ocasiones incluso tiene que sanarnos físicamente. La relación con Dios empieza ahí, empieza conmigo mismo. Pero cuando mi relación con Cristo es sana, entonces, si tú estás en paz con Dios, vas a poder estar en paz con tu pareja y con tus hijos. ¿Sí? Vas a estar en paz hasta con tu suegra y con tu yernito. Mira, no se lo digas a nadie, pero la verdad es que tuve una suegra que me convertí en su yerno predilecto, con su hijo prácticamente. Solamente a mí me cocinaba cosas especiales. La verdad es que no fui yo. La Biblia dice, es la gracia de Dios en mí. Pero cuando eso al final de cuentas está al alcance de todos. Así es que puede ser perfectamente posible, porque no somos nosotros, sino la gracia de Dios sobre nuestras propias vidas. Entonces, la relación con Cristo es esencial, porque cuando la relación con Cristo entonces permite que tú puedas caminar en paz y con bendición para con todos los demás. Ahora, esa parábola de Jesús, hablando acerca de las relaciones, ocurre algo. Si nosotros hacemos no el racimo de uvas, sino solamente tomamos unas cuantas, nos vamos a dar cuenta de esto. Las uvas, para crecer, necesitan estar unidas a la rama, la cual es Cristo. Es decir, no importa cuántas, la forma de cómo la savia entra en una uva no es de uva con uva, sino que las uvas tienen que estar unidas a la rama. Esa unidad tiene que ver con Cristo. No importa cómo estén caminando. Son pareja. ¿Cuántos años tienen de casados? 11. No importa que tengas 11 años de casados. Si tú estás unido a Cristo, va a haber bendición. Si tú estás unida a Cristo, va a haber bendición. ¿Cuántos años tienes, Paco, de casado? No importa cuántos años tengas de casados. No, la bendición no ocurre porque se sienten juntos. Puedes dormir 22 años con la misma persona juntos, sí. Pero la bendición, la unidad en Cristo, no funciona de esa forma. Tienes que estar personalmente unido a Cristo. Cuando estás personalmente unido a Cristo, entonces ocurre esto. Cuando estás personalmente unido a Cristo, ahora sí, el racimo se va formando de muchas personas que van uniéndose a Cristo. Entonces, la unidad con Cristo es esencial. Cada uno de nosotros estamos ahí. Entonces, si bien en conjunto forman un racimo de uvas, en la práctica cada una de ellas tiene su propia conexión. Cada uno de nosotros. Ahora piense un poco al respecto de la iglesia. Posiblemente aquí estamos, no sé, 200 gentes hoy reunidas. No importa el número que estemos aquí. No es la unidad en Cristo, no se produce porque estemos todos en el mismo templo, sino porque cada uno de nosotros individualmente estamos conectados a Cristo Jesús. ¿Sabe? Y si solamente hay un Señor, y si solamente hay una fe, si solamente hay un bautismo, eso dicen las Escrituras, si solamente hay un Señor y todos estamos unidos a Él, al final de cuentas vamos a estar caminando juntos. Es mucho más allá de si solamente estamos unidos o no. Ahora, si se mantienen unidos como racimo, es entonces en virtud de esa unidad verdadera con la vid, que es Cristo. Número 3. Ahora, ¿cómo es que vamos a mantenernos nosotros en esa unidad? La unidad se produce de una forma muy, muy sencilla, pero al mismo tiempo le puedo decir, no es algo mágico. La unidad con Cristo inicialmente tiene que ver con un movimiento de Dios.
Dios es el primero que se acercó a nosotros para que nosotros podamos estar unidos a Él. De hecho, la Biblia dice eso, que Él es el que se acerca, no somos nosotros. Dios es el que se acerca. Ahora, una vez que Dios ha establecido ese contacto en nuestra vida, a eso le llamamos salvación, vida nueva, etcétera. Hay diferentes formas de cómo definir todo eso. Y nosotros vamos a mantener esa unidad con Cristo a partir de algo que a veces le decimos tiempo con Dios, vida devocional, etcétera. Hay más de una forma de decirlo, pero que consiste fundamentalmente en 4 pasos. Número 1, lectura de la Biblia. Mira, no vas a conocer a Dios si no lees tu Biblia. De verdad, no vas a poder conocer a Dios si no lees tu Biblia. No importa cuántas veces, cuánto cantes, no importa a cuántos cultos asistas, la forma en cómo la palabra de Dios llega a nuestra vida es cuando la leemos, cuando la escuchamos. Y eso tiene que ser de forma individual. No importa si mi tío ya leyó la Biblia 4 veces, es mi tío, él está manejando una unión con Cristo, pero él es la unión de él con Cristo. Si yo no estoy leyendo la Biblia, no va a caminar el asunto. Así es que lo primero tiene que ver justamente con eso. Después tiene que ver con meditar en ella. Es decir, leo la Biblia y busco qué estoy aprendiendo de ella. ¿Sí? Ahora, después de eso, un asunto más. Entonces puedo orar. Y orar de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. No le llegues a Dios con todo tu pliego petitorio. Eso me recuerda a los sindicatos, que llegaban ahí con una cantidad de peticiones, pero increíbles, y muchas de ellas totalmente fuera de la realidad. Agarraban y decían, incremento salarial del 250%. Nadie les iba a dar eso. Cuando ores, lee tu Biblia. Y si tu Biblia dice algo importante para ti, ora en función de lo que la Biblia te está enseñando. Que estás enfermo, Dios ya lo sabe. Que tu perrito se murió, también Dios ya lo sabe. Sí. Mira, la verdad es que no hay nada que tú le tengas que decir a Dios y que Él no sepa. Pero no oramos para que Dios supla todas mis necesidades. ¿Sabe? Lo he mencionado más de una ocasión, pero a veces hay gente que piensa que Dios es algo así como el genio de la lámpara, que frotas ahí tu Biblia, le pones así, y ahora sí, Señor, y nada más ese Señor es de pura fantasía, porque no es cierto, porque luego nada más agarras así, y entonces le dices, Señor, cámbiame de carro, cámbiame de cara. Bueno, también algunos quisiéramos hasta ser más guapos, pero con la cara que tenemos es la que Dios nos dio para... Bueno, ¿sabe? A veces pensamos que Dios es así, pero no se trata de pedir eso. Se trata de orar y decirle, Dios, muéstrame lo que tú quieres. Ahora, una vez que he aprendido eso, hay que ir a la acción. Ahora, sobre estas 4 áreas, son 4 áreas, y la verdad es que es muy sencillo. Eso es tiempo con Dios. Pero invité a Joel para que él nos hable brevemente sobre qué es eso de tiempo con Dios, porque en verdad la vida de comunión, eso que construyes día con día, es esencial para todos nosotros. Añadiendo a lo que él está explicando del tiempo con Dios, voy a tomar unos minutos nada más. Yo creo que si preguntar en esta mañana a los que estamos presentes, ¿cuántos de ustedes consideran que es importante el tiempo devocional? Yo creo que tal vez 9 de cada 10 dirían sí, es importante. Y si yo preguntara a los mismos, ¿y ustedes están teniendo su tiempo devocional? Tal vez ya no serían tantas manos. Y platicando con el pastor, solamente quiero añadir a lo que significa el tiempo con Dios. Creo que Dios nos ha enseñado dónde está la clave. Se dice que cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido y desobedecieron a Dios, lo más grave fue que el hombre
quiso mostrar hasta dónde llegaba su propia voluntad. Y le externó a Dios de esa manera que ellos estaban decidiendo hacer algo que estaba en contra de lo que Dios quería. Y de alguna manera el vivir el tiempo con Dios viene a caer en esta verdad de nuestra libertad. Lo que Dios está esperando es que sus hijos de manera libre dediquen un tiempo y un espacio para estar en comunión diaria con Él. Y sucede entonces, se nos sugiere que cada uno tenga su espacio en su casa o en su oficina, una silla, un sillón, un escritorio. Y cuando uno, en el correr de los días, pasa por aquel espacio y uno se da cuenta que ha pasado un día sin ese momento devocional, únicamente uno dice, ups, se me olvidó hoy. Y cuando pasan 2 días, uno dice, ay, me está faltando. Y cuando pasan 3 días, lo único que ha quedado como evidencia es que en nuestra vida hay cosas y personas más importantes que nuestra relación con Dios. De ahí que el tiempo devocional es un tiempo en el que 2 personas que se aman se encuentran. Y Dios ya lo dio todo, dio lo más valioso, dio a su Hijo para que ese tiempo devocional sea posible. Solo falta que nosotros decidamos ir a ese encuentro con Él. Recientemente escuché la frase y me la aprendí. Tú decides qué tan cerca o qué tan lejos quieres estar de Dios. Y el tiempo devocional es decirle al Señor todos los días, sí Señor, yo quiero estar más cerca de ti. O decirle sin palabras y con nuestra actitud, de momento tal vez tengo cosas más importantes que hacer. Dios quiera que todos en esta iglesia podamos fielmente tener nuestro tiempo con Dios y ayudemos así a que Dios, la voluntad de Dios se exprese en nuestra vida. Gracias. Amén. La verdad es que pasar tiempo con Dios es algo esencial, pero también es fácil dejarlo pasar y que de pronto ya no es prioritario en tu vida. Ahora, el tiempo con Dios, esa unidad esencial que guardas todos los días, realmente tiene que ver, por un lado, que disfrutes de su presencia, que tengas la guía necesaria para tu vida, pero sin duda también tiene que ver con algunos asuntos más. Por ejemplo, la idea de dar fruto solamente es posible cuando tú estás unido a Cristo Jesús. No hay forma de que el fruto vaya a producirse si tú no estás unido a Él. Solamente cuando estás unido a Cristo. Ahora, el objetivo desde el inicio de la creación es id y fructificad. Usted puede leerlo en el libro del Génesis, capítulo 1. Vayan y fructifiquen. El objetivo desde entonces es ese. Y cuando Jesús lo retoma, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacen los discípulos de Jesús? Fructifican. Entonces, ¿qué es esa idea de fructificar? Por un lado implica desarrollo, y el desarrollo significa, entre otras cosas, que estemos alimentándonos constantemente nosotros de la palabra. Si tú tomas una flor y la cortas, simplemente empieza su proceso en el que se va a secar. Desde el momento en que la cortaste. Tenía un amigo que se dedicaba justamente a la cuestión ecológica y ganó algunos premios acerca de eso. Y me decía acerca de las flores que ponemos en los templos. Arreglos florales, quizás así como aquel que está por ahí. Y me decía, eso es naturaleza muerta. Y cuando él me decía que era naturaleza muerta, dije, no, la naturaleza muerta es así con hojas y ramas secas. Eso es naturaleza muerta. Ya se murieron, porque ya las cortaron. Cuando nosotros interrumpimos nuestra relación con Dios, empezamos a morir. Y créame que eso es muy serio. Empezamos a morir. Y empezamos a morir porque dejamos de tener la vida que fluía de la vid hacia nosotros. Y somos nosotros, nadie más, los que interrumpimos la relación. Por eso necesitamos ser alimentados con Él y permanecer en unidad justamente con Él. Ahora, no puede haber una unidad y una relación con Dios que sea de vez en vez. De pronto dices, bueno, 2 veces a la semana. Sabe, muchos cristianos, y por eso las iglesias que enfrentan problemas, muchos de los cristianos, parte de su problema es que
la próxima vez que van a escuchar algo de la palabra de Dios es el siguiente domingo. Es como si intentaras comer una vez a la semana. Puedes aguantar un tiempo así. Conozco gente que incluso come una sola vez al día, algunos por necesidad. Pero si comes una vez al día solamente, es cuestión de tiempo, te vas a enfermar, porque tú no fuiste diseñada para que comas una vez al día. Entonces, si tú lo haces más tarde o más temprano, te vas a enfermar. Por eso hablamos de una unidad y de esa constancia de estar todos los días acerca de la palabra. Pero el desarrollo implica también una situación más, implica también la posibilidad de fructificar. Y fructificar tiene que ver con servicio, con testimonio y por supuesto con hacer discípulos. Esa triada es importante. Quizás empieces a preguntarte, está bien, ya entendí que debo de estar unido para estar con Cristo, para poder disfrutar de su gracia, de su bendición, de sus promesas. Pero, ¿cómo es que voy a fructificar? Fructificar son cosas sencillas. Y los frutos para la gloria de Dios tienen que ver, en primer lugar, con hablar de la fe hacia otras personas. La ciudad completa, toda nuestra ciudad, necesita escuchar el mensaje de Jesucristo. No podemos meter aquí a toda la ciudad, pero sí podemos, como iglesia, estar en toda la ciudad. Como iglesia sí podemos estar en toda la ciudad, porque podemos estar con cada uno de tus clientes. Cada uno de tus clientes necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Cada uno de tus clientes necesita eso. Cada persona que llega a comer necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Cada una de tus compañeras de escuela necesita escuchar el Evangelio. Tal vez no puedan venir todas. Es más, no cabrían todas las de la escuela, no cabrían aquí. Pero tú sí puedes estar con ellas. Tus compañeros jubilados necesitan el Evangelio. Ellos necesitan escuchar acerca de Cristo. Cada uno de los clientes del hotel, ¿sí? No sé si todavía hay gedeones que dejan los Nuevos Testamentos, pero si no, podemos conseguir una porción bíblica y ponerla ahí y hacer que cada cliente que llega a un hotel esté ahí y que conozca del Evangelio. Quiero que pienses en eso, porque eso es lo que va a transformar finalmente a toda una ciudad. Miren, no importa cuántos policías más pongamos, y si ahora y cada vez tenemos, se supone que policías y soldados de cada vez más élite, y no nos están solucionando ningún problema. El Evangelio sí es una solución, porque el Evangelio es el que transforma nuestra vida, nuestro ser interior, y eso sí puede modificarlo. Ahora, es cierto, no podemos hacer que todos vengan aquí, pero en donde quiera que estemos cada uno de nosotros sí podemos llevar el Evangelio a cada uno de ellos, y podemos hacer que entonces la palabra de Dios llegue hasta sus propias vidas. Podemos meternos en cualquier casa, en la empresa, porque ahí es donde el Evangelio hace falta. Ahora, no solamente es eso. Número 2, se trata también de influir en la sociedad, y vamos a influir en la sociedad en la medida de que las vidas transformadas, la transformación que Dios hace a través de su Espíritu y a través de su palabra, entonces una vida transformada puede dar testimonio de que Dios está actuando en tu vida. Y una vida transformada es algo sencillo. Cada uno de tus clientes tiene que ver y reconocer en ti una persona honesta. ¿Sí? Si eres patrón, tienes que ser el mejor patrón. No hay de otra. Y si soy empleado, no puede opinar de mí, mi patrón, que yo soy un hombre flojo, que soy desobligado, porque mi testimonio como creyente está ahí en juego. Y olvídese de mi testimonio, porque de mí pueden decir lo que quieran, pero no pueden opinar por causa de mí que los cristianos no somos flojos, porque al final de cuentas el nombre que está afectado no es el mío, es el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a influir en la sociedad? Pues siendo personas honestas, que trabajan, que no hacemos como que pagamos y tampoco hacemos como que trabajamos, sino que hacemos las cosas. Ser la mejor estudiante de la ciudad, ¿por qué no? ¿Sí? Ser el mejor taxista,
profesionalizarnos en ese renglón, porque no importa cuál sea nuestra función, si vamos a hacer esto para la gloria de Dios, vamos a hacerlo bien. Y entonces esa es una manera de cómo estamos influyendo en la transformación de una sociedad. Quiero que piensen nada más en esto. ¿Por qué está hundida nuestra ciudad? Por causa nuestra. No le eche la culpa a los turistas, no le eche la culpa al narcotráfico y todo lo demás. Si estamos mal es por causa nuestra. Cuando ofrezcamos los mejores servicios, cuando convirtamos nuestra ciudad en algo digno, limpio, la gente viene, la gente quiere estar ahí. Somos nosotros. Nosotros queremos que haya paz en nuestra ciudad. El testimonio personal de cada uno de nosotros es lo que construye una ciudad. Si nosotros al mismo tiempo lo dejamos a ver quién más lo resuelve, bueno, alguien más lo está resolviendo y por cierto no ha sido favorable para cada uno de nosotros. Se trata de hacer también discípulos de Jesucristo. El objetivo final de Jesús es vayan y hagan discípulos, y vamos y hacemos discípulos cuando les enseñamos, cuando influimos, cuando incluso si no tengo otra oportunidad los invito a que vengan al templo. Pero si tienes oportunidad, háblales acerca de ti, prepárate. Hay muchos cursos en la iglesia que hablan acerca de cómo discipular a otros. Entonces simplemente prepárate, tienes que crecer para poder enseñar a otros. Y adoramos entonces también cuando fructificamos. Si ustedes siguen el Evangelio de Juan capítulo 15, la dinámica de qué significa fructificar, van a darse cuenta que en el Evangelio dice así: den fruto, más fruto, y todavía dice: y que tu vuestro fruto permanezca. Eso dice el Evangelio, porque se trata de que donde estemos fructificando para la gloria de Dios. Es decir, nos hacemos discípulos de Jesucristo, pero para que nosotros nos convirtamos después en discipuladores de otras personas. Ahora, todo esto encierra en sí algunas promesas que tienen que ver con lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque de pronto piensas que quizás todo eso es trabajo, y no, la verdad es que no es trabajo. Esa es una bendición que recibes cuando tú te haces partícipe junto con Cristo en su obra. Tú te haces partícipe de Cristo, con Cristo en su obra. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos discípulos para después hacer más discípulos. Vea este texto: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Yo sé que muchos quisieran que eso ocurriese en sus vidas, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo lo recibiríamos. Es una promesa que Dios nos hizo. Todo lo que pidas al Padre. Pero ¿sabes qué es? Esa es la promesa. ¿Cuál es la condición? Fructificar. Cuando tú estás fructificando, todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Cuando tú estás honrando a Dios, todo lo que le pidas al Padre para poder seguir dando frutos, Dios te lo va a proporcionar. Una promesa más: si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, son las palabras de Jesús, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Y yo sé que tú quisieras que Dios esté orgulloso de ti. A mí me gustaría que Dios esté orgulloso de mí, que cuando yo me presente delante de Él, me diga: sí, ese es mi hijo. Yo quiero hacer sentir orgulloso a mi Padre. Mis hijos, hay cosas que de pronto hacen, y cuando han tenido un pequeño logro, no importa cuál sea, queremos que nuestro Padre se sienta orgulloso. Y llegábamos corriendo a la escuela porque habíamos sacado una buena calificación y se lo mostrábamos. Queríamos que nuestro Padre se sintiera orgulloso. Y entonces por eso llegábamos y le mostrábamos lo que había ocurrido en nuestra vida en la escuela. Y después en la vida profesional siguen creciendo ellos, y cada vez que logran algo quieren que sus padres estén orgullosos. De forma semejante, cada vez que nosotros fructificamos, nuestro Padre estará orgulloso. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu bendición, por la oportunidad que tenemos, Señor, para poder hoy estar aquí. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por la oportunidad que tenemos
porque en el nombre tuyo fuimos llamados para poder fructificar, para poder honrarte, para darte a ti la gloria. Bendecimos, Señor, tu nombre, porque creemos que eres tú quien habrá de actuar a través de nosotros, que usarás la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Señor nuestro, usa a estos siervos y siervas tuyos que hoy están aquí. Estamos aquí porque queremos honrarte. Hemos venido a adorar, pero también estamos listos para poder salir y servir en el nombre tuyo. Úsanos para tu gloria y permítenos la sabiduría y fortaleza para poder fructificar en el nombre tuyo. Oramos en el nombre de Jesús.